Muy buenas tardes. Quiero agradecer a la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos por la organización de este seminario virtual que nos permite dar a conocer a todos ustedes el rol del INGEMET en la valorización del patrimonio paleontológico del Perú. Pues bien, vemos ahí en la imagen, por ejemplo, un aspecto de nororiente peruano donde se ha insertado dos figuras de lo que sería el titanosaurio, ¿no? Cuyos restos fósiles se hallaron, ¿no? En esa localidad. Y este año, mediante la ley 31.204, el INGEMET se convierte, además de ser el ente rector de la geología del Perú, en el ente rector de la paleontología. La ley 31.204 es la ley general del patrimonio paleontológico del Perú y le asigna al INGEMET una competencia adicional, ¿no? Que tiene que ver con el patrimonio paleontológico, los fósiles y las zonas paleontológicas del Perú. Vemos ahí en la primera figura, en la parte superior, al Ministerio de Energía y Minas, y en la parte inferior al INGEMET, que es la institución científico-técnica que corresponde al sector, ¿no? Hasta este año las competencias estaban como, por ejemplo, ahí marcadas en esas líneas rojas, en la Dirección de Geología Regional, con actividades vinculadas a las ciencias geológicas, particularmente la paleontología, para poder hacer proyectos y estudios de investigación vinculadas a la Carta Geológica Nacional e investigaciones que contribuyan al estudio y comprensión de la evolución de las especies, cambios climáticos, biodiversidad, así como la protección del patrimonio paleontológico en coordinación, dice ahí, con las entidades competentes. Hasta este año, mes de mayo, se tenían estas atribuciones en el campo de la paleontología de la Dirección de Geología Regional del INGEMET, y la entidad competente era el Ministerio de Cultura, porque ellos afirmaban que la paleontología tenía que ver con los patrimonios culturales, ¿no? Sin embargo, este año hemos tenido la oportunidad de ser partícipes de los debates, discusiones y la concreción de este documento interesante e importante, porque es la Ley General del Patrimonio Paleontológico del Perú. Esto arrastra muchos años de trabajo, de discusión, pero este año, como manifiesto, se concretó. Y como pueden ver ustedes ahí, un print de ese documento de normas legales del peruano con fecha 28 de mayo de este año, ¿no? En ese sentido, al trabajo de geología que se hace en el INGEMET, que comprende la exploración de diversos ámbitos de las disciplinas geológicas, particularmente en este campo de la paleontología, se organiza de tal manera que contribuye de manera directa a la confección del mapa geológico del Perú en lo que respecta a las rocas sedimentarias con contenido paleontológico, es decir, registros estratigráficos en rocas sedimentarias. La importancia radica en el sector minero, porque como pueden ver, los afloramientos vinculados a las franjas metalogenéticas con vínculos de rocas carbonatadas e influencia magmática genera pues yacimientos minerales, ¿no? En rocas carbonatadas, como me manifiesto, también igual, tanto en el carbón como también en el petróleo. El logueo se realiza mediante el análisis y evaluación de las formaciones estratigráficas por su contenido fósil. Vean ustedes el territorio peruano, que está bastante, ¿no?, hidrocarburífera. El sector industrial también por igual. Vean ustedes el mapa del Perú, la distribución de esa interesante inversión que existe, no solamente a nivel de diatomita, sino también de fosforita, caliza para la construcción para las construcciones, ¿no?, elaboración del cemento, entre otros usos, a los sectores de educación, cultura y turismo, ¿no? Como se puede apreciar ahí, se hizo un trabajo de socialización paleontológica con exposiciones itinerantes en diversos departamentos del país, talleres de paleontología para niños y los simposios de paleontología, con difusión mediante la web de señaléticas en rutas geoturísticas, señalando la importancia de la paleontología en una exposición clara, sencilla y didáctica a nivel de niños y adultos, ¿no?, en idioma, ¿no? Pues bien,
con el refuerzo y el respaldo que nos brinda la Convención sobre la Protección de Patrimonio Mundial Cultural y Natural del 16 de noviembre de 1972, la UNESCO aprobó esos aspectos fundamentales para comprender lo que es patrimonio, distinguiendo el patrimonio cultural del patrimonio natural y dentro del patrimonio natural la geodiversidad y biodiversidad. En ese caso de la geodiversidad, al referirse a las formaciones geológicas, obviamente se incluye lo paleontológico por ser indisociables, tal como se manifiesta en la referencia de Carcavila, ¿no? El alcance de esta norma establece pues, claramente que, a la parte de ser investigación paleontológica del territorio, también tenemos que distinguir lo que puede ser patrimonial, ¿no? Dice ahí, se ha establecido una serie de disposiciones con el objetivo de garantizar el descubrimiento, recuperación, protección, investigación, tránsito y registro del patrimonio paleontológico del Perú, ¿no? Teniendo en consideración muchos aspectos, pero lo importante es que vamos a tener la oportunidad de distinguir aquello que tiene valor patrimonial y aquello que puede ser no considerado patrimonio, porque hasta antes de esta ley, hasta una traza fósil de un anélido era considerado patrimonio cultural, le decían, ¿no? Inclusive las diatomeas, ¿no? Aquello que no se ve era considerado patrimonio cultural, era una cosa exagerada, ¿no? Exagerada, y había mucha actividad de multas, habían actividades pues, de decomisos y se afectaba en buena cuenta, ¿no? La curiosidad de los ciudadanos ante algún registro paleontológico. Pues bien, tenemos la enorme tarea bajo esta ley de hacer un reglamento que permita dar no solamente sostenibilidad a este patrimonio, sino también la valoración como recurso y como ente geológico para la investigación científica. Promover la investigación, ese es el fundamento de esta norma. Como aspecto principal podemos mencionar lo siguiente, ¿no? Que desde esa fecha el INGEMET es el ente rector del patrimonio paleontológico, fósiles y zonas paleontológicas. Y tenemos que elaborar la política nacional en este sentido de la paleontología del Perú, ¿no? Son aspectos importantes e interesantes, puesto que tenemos una experiencia de más de 50 años en estos temas, con una base de datos paleontológicas que ocupa aproximadamente 20. Los aspectos también comprenden que en el caso de hallazgos accidentales de fósiles en proyectos de inversión públicos o privados, hay una serie de condiciones que permiten, digamos, organizar estas actividades a fin de que se pueda rescatar alguna novedad paleontológica de valor patrimonial y de tal manera que digamos, se organice también la certificación de no existencia de restos fósiles ante alguna remoción de tierras, ¿no? Se decía antes que el servicio geológico no puede ser juez y parte ante estas actividades. Sin embargo, vemos que la realidad es diferente porque ¿quién mejor que los geólogos y los servicios geológicos para valorar estos terrenos y hacer las distinciones del caso? Ahora con esta ley en el Perú tenemos un paso adelante en este sentido y tenemos claramente diferenciada aquello que es arqueología, historia y aquello que es geología, paleontología, ¿no? Bueno, entonces luego manifiesta también otro aspecto que ante algún hallazgo novedoso, ¿no? Tienen que informar al INGEMET para poder hacer la supervisión del caso y, de acuerdo con algunos plazos, hacer la recuperación respectiva, ¿no? Y aquello que no se incumpla, ¿no es cierto? Por otro lado, otro aspecto principal es que el INGEMET va a crear, administrar y actualizar oportunamente los registros, por ejemplo, el Registro Nacional de Patrimonio Paleontológico, de zonas paleontológicas, el Registro Nacional de Instituciones Investigadoras, de profesionales, técnicos e investigadores en paleontología, ¿no? Eso es algo que permite organizar a nivel nacional e involucra e incluye hacer una inducción general de todo aquello que concierne a la paleontología a partir de los conceptos que le dan sustento, llámese geología, paleobiología, ¿no? Entonces, pues también, obviamente, lo que el reglamento que esté en proceso de elaboración para su implementación contempla las sanciones, ¿no? Que como verán, esto va a estar sujeto al tratamiento con las entidades que hagan remoción de tierras, ¿no? Y a las personas que hagan proyectos de investigación.
¿no? Y en cuanto al Ministerio de Cultura, que lo tenía como una actividad dentro de sus competencias, se ha dispuesto que nos entreguen todo el acervo documentario correspondiente a sus declaraciones patrimoniales, culturales, y a los fósiles, ¿no? Como consecuencia de las competencias que ejerció. Entonces, pues, de esa manera ya el IGMED va a centralizar toda la información. Sin embargo, consideramos además, y en esta ley se pone de manifiesto, que hay trabajos que involucran ambas disciplinas. Es lo que llamamos la geoarqueología, ¿no? Porque si bien es cierto que la definición del patrimonio cultural involucra manifestación del quehacer humano hasta este momento, ¿no? Aquello que tenga significado paleontológico va a estar vinculado a ellos en la medida que sea un hallazgo arqueológico, ¿no? Entonces, pues, en ese sentido se armarán convenios de trabajo. Bien, eso es lo que quería darles a conocer porque consideramos que es un paso importante para poder trabajar de la mano con la geología, sin el temor, sin la preocupación que se les considere bienes culturales, sin que se le confundan con las actividades de los arqueólogos o de los profesionales de la historia, porque son disciplinas completamente diferentes, con metodologías de trabajo completamente distintas y cuyo objeto de estudio también es distinto, ¿no? Ahora la cosa está más clara, tenemos que organizarnos en el INGEMED para poder hacer el reglamento y hacer las implementaciones respectivas a fin de promover la investigación paleontológica en nuestro país, no solamente para realizar cartas geológicas, sino también para tener a bien promover aquellas aristas de la paleontología que es necesario desarrollar en nuestro territorio, dada la riqueza prodigiosa que vemos en los Andes, en la costa y en la selva, ¿no? Eso es todo lo que quiero que manifestarles. Termino con esta frase de George Simpson que dice que el cazador de fósiles no mata, lo resucita y el resultado de este deporte se añade a la suma de los placeres humanos y a los tesoros del conocimiento de la humanidad. Muchas gracias.